La función de secreción del aparato digestivo que encontramos nosotros a lo largo del aparato digestivo, glándulas que secretan dos tipos de sustancias. Unas desde la parte de la boca hasta la región distal del ilio secretan enzimas digestivas para la degradación de los alimentos, y glándulas que a lo largo de todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, secretan moco que tiene como función la lubricación y protección de la mucosa gastrointestinal. Entonces, ¿por qué es importante esta función de secreción? Porque las secreciones a lo largo del aparato digestivo tienen que formarse como respuesta al tipo de alimento que se va a degradar y en la cantidad necesaria para degradar el alimento que se ingirió. Es decir, si nosotros tenemos una cantidad menor a la necesaria, no vamos a conseguir degradar adecuadamente el alimento, y si tenemos una cantidad excesiva, podemos producir lesiones o escoriaciones y digerir a la propia mucosa gastrointestinal. Entonces, la cantidad y tipo de secreción que se produzca tiene que ser la adecuada, y por eso, lógicamente, tiene que estar regulada muy bien por mecanismos nerviosos y hormonales. Entonces, ¿qué tipos de glándulas encontramos nosotros a lo largo del aparato digestivo? Encontramos varios tipos de glándulas que las vamos a ir analizando conforme veamos esta función, pero sobre todo encontramos, primero, glándulas mucosas, llamadas también caliciformes, porque tienen forma de copa o de cáliz. Se encuentran en la profundidad de la mucosa de prácticamente todo el aparato digestivo, como dije, desde la boca al ano. ¿Cuáles son los estímulos para la secreción del moco? La irritación del epitelio, el tacto con algún elemento, es decir, el solo hecho de la presencia de los alimentos en esa parte del tubo digestivo provoca la secreción abundante de moco. La distensión de la pared gastrointestinal, la irritación del epitelio, es decir, si está ácido, por ejemplo, provoca la secreción de moco. Y actúa como un lubricante de la mucosa, facilitando el deslizamiento de los alimentos y además protector para evitar escoriaciones en la mucosa del aparato digestivo. Otras son las criptas de Lieberkühn. Son depresiones de la invaginaciones de la mucosa del intestino que van a incrustarse profundamente en la mucosa, generando las llamadas criptas de Lieberkühn. Glándulas tubulares, aquí la vemos una pequeña, pero acá tenemos una más grande. Glándulas tubulares, esta de la derecha, típica del estómago. Glándulas tubulares, esa que estamos viendo aquí en el gráfico es una glándula oxíntica, y las vamos a encontrar sobre todo en el estómago y en el duodeno. Glándulas asociadas o anexas al tubo digestivo. Son glándulas que no forman estructuralmente parte del aparato digestivo, pero se encuentran o sus secreciones actúan en el aparato digestivo. ¿Cuáles son estas? Aquí vemos dos, el hígado y el páncreas, pero además tenemos las glándulas salivales, que tampoco se encuentran dentro del aparato digestivo, pero actúan sobre él. Perdón, un ratito, que aquí hay un mensaje de un estudiante. A ver, si mal no estoy, yo les empecé a admitir a las 10:10, ¿sí? Porque, bueno, tengo que hacer cambio de aula. Cuando llegué todavía estaba el otro profesor aquí en esta aula, entonces tuve que esperarlo a que salga, conectar mis equipos, abrir los documentos con los cuales se va a trabajar, y eso me lleva por lo menos unos 5 minutos. Si no estoy mal, empecé admitiendo las salivales. El hígado tiene una estructura propia, que la van a estudiar ustedes en anatomía, pero el páncreas y las glándulas salivales son glándulas acinares. Las glándulas acinares tienen la estructura que vamos a ver acá. Esta de la izquierda, porque está formado por acinos, que son esa especie de protrusiones de sacos, donde se forma una secreción inicial que luego baja por los conductos
y desemboca finalmente en un conducto más grande. Las glándulas salivales y el páncreas, entonces, son glándulas acinares. Esos 5 tipos de glándulas son las que nosotros encontramos a lo largo del aparato digestivo y que vamos a irlas viendo pues conforme avancemos en cada una de los tipos de secreciones. ¿Cuáles son los mecanismos para la estimulación de las glándulas del aparato digestivo? El contacto con los alimentos probablemente sea el estímulo más amplio y más directo para la secreción de las diferentes glándulas. Irritación táctil, irritación química, distensión de la pared. Todo eso estimula el sistema nervioso entérico de la pared gastrointestinal para provocar la secreción profunda o superficial de las sustancias que hemos mencionado. Y pueden ser también hormonas llegadas desde el epitelio intestinal o duodenal hacia las glándulas para provocar la secreción. Dependiendo, dije, del tipo de alimento y la cantidad de alimento, puede ser una cantidad abundante o baja de secreción. Siempre, en función de la cantidad y tipo de alimento, será la secreción que se produce. Y el moco, sobre todo el contacto de los alimentos con las superficies gástricas, gastrointestinales, es lo que provoca la estimulación de las células caliciformes para provocar una secreción abundante de moco. Y ese moco, proteger y lubricar la pared gastrointestinal. ¿Cuáles son cómo ocurre la regulación nerviosa de la secreción? Si hablo de parasimpático, recuerdan, en generalidades dijimos que era estimulador. Por lo tanto, si hago estimulación parasimpática, estoy aumentando la velocidad de secreción del tubo digestivo. Los nervios parasimpáticos, sobre todo glosofaringio vago, van llevando señales para estimular la secreción de las partes proximales del aparato digestivo, es decir, de glándulas salivales, del esófago, del estómago, del páncreas y la primera parte del duodeno, donde existen las llamadas glándulas de Brunner. Y también estos nervios parasimpáticos, glosofaringio y vago, inervan la parte distal, ya los pélvicos son parasimpáticos, pero los pélvicos inervan la parte distal del colon, recuerdan, sigma, recto, ano, porque van a intervenir en mecanismos de la defecación, pero también en la secreción de esta parte distal del colon. ¿Qué pasa con el resto de intestino delgado y los 2/3 del colon? Obedecen a estímulos locales y sobre todo estímulos nerviosos y hormonales focalizados que pueden estar dados sobre todo por el plexo submucoso. Recuerden que el plexo submucoso regula focalmente cada segmento del aparato digestivo. ¿Qué pasa con la estimulación simpática? Uno diría, si el parasimpático es inhibidor, si el parasimpático es estimulador, el simpático es inhibidor automáticamente. No es así, porque tiene un efecto doble, la estimulación sobre la secreción y la estimulación simpática. ¿Por qué decimos un efecto doble? Porque si se produce una estimulación simpática sola o aislada, aumenta la secreción. Pero cuando ya está habiendo una secreción previa, es decir, el parasimpático estimuló y provocó estimulación de la secreción gastrointestinal, el simpático más bien la inhibe, sobre todo por vasoconstricción. Ya lo hemos venido diciendo y también lo he recalcado de que tengamos presente que el efecto del simpático es vasoconstricción. Y las glándulas necesitan nutrientes para poder formar las sustancias que van a secretar. Por lo tanto, si hace el simpático vasoconstricción, va a disminuir la llegada de sangre a las glándulas y por ende va a disminuir la cantidad de nutrientes que llegan a las glándulas. Y eso lleva a que esencialmente haga una disminución de la secreción. ¿Cuál es el mecanismo de estimulación para la secreción? La estimulación hormonal, uno de los estímulos, porque el otro es el estímulo nervioso. Pero la estimulación hormonal obedece a mecanismos que ustedes lo vieron en endocrino, es decir, las hormonas, en este caso, se secretan
en la mucosa del duodeno, del yeyuno, del anto gástrico, y por la sangre o por los propios jugos gástricos van a llegar hacia los sitios en donde van a estimular la producción de enzimas. Y regulan el volumen y carácter de las secreciones, es decir, la cantidad y tipo de secreción que se va a formar, incrementando la secreción en el estómago, en el páncreas, en el hígado. Y por lo tanto, se producen en la mucosa gastrointestinal, pero ejercen su efecto en las respectivas glándulas. Las hormonas son químicamente proteínas, polipéptidos o derivados de los polipéptidos. Las hormonas y enzimas son proteínas. Entonces aquí es donde yo necesito un recordatorio que me hagan ustedes de las funciones que tienen algunos organelos intracelulares que van a intervenir en la formación de las hormonas. Y entonces vamos a ver si hay algún voluntario que me diga, me recuerde qué función cumplen las mitocondrias. En las mitocondrias se da la respiración celular. Jenny, active por favor su video. A ver, ¿qué funciones que cumplen, Jenny? ¿Formar qué? Ahí se da la respiración celular en la mitocondria. El mecanismo de respiración celular, pero sirve para formar ¿qué molécula? Lo que es... no recuerdo. A ver, ¿alguien más que me recuerde la función de las mitocondrias? El ATP. Delia. ATP. A ver, Luis, pero active su cámara, por favor. Dice Luis, formar ATP, que a su vez es una fuente de ¿qué? De energía. Es una fuente de energía. ¿Y los sustratos para formar ese ATP, Luis, son cuáles? Bueno, es decir, sí, dígame. El ATP, podemos conseguir el ATP mediante el ciclo de Krebs, es decir, a partir de la glucosa. Pero aquí en este caso estaríamos con respecto a la respiración celular. Sí, es decir, el mecanismo de respiración celular que utiliza la glucosa como primera fuente de energía para poder formar ATP, y ese ATP a su vez es una molécula almacenadora de energía para otros procesos celulares. Esa sería la función de las mitocondrias. ¿Quién me recuerda la función de los ribosomas? De los ribosomas. Deme un número, Luis, del 1 al 20. Era, doctora. A ver, María Emilia. La síntesis de proteínas en los ribosomas. Síntesis de proteínas. ¿En qué retículo, María Emilia, se encuentran los ribosomas? ¿En el rugoso? En el rugoso. En el rugoso, desde donde las proteínas formadas pasarán hacia el liso. María Emilia Ordóñez, ¿quién me recuerda la función del aparato de Golgi? ¿Quién me recuerda la función del aparato de Golgi? Doctora, la función del aparato de Golgi en sí es recibir las proteínas, empaquetarlas, a veces modificarlas, que puede ser hasta concentrarlas y luego enviarlas a través de vesículas. Enviarlas hacia la membrana celular. Jocelyn Sanguriman. Entonces, miren, esas funciones que ustedes nos han recordado acá, es lo que va a ocurrir para que se formen las hormonas. Y ocurren en las células secretoras. Los nutrientes necesarios para formar las sustancias van a llegar a la célula por los capilares que están en la región basal de la célula. Aprovecho este gráfico, verán, de una vez, aprovecho este gráfico para indicarles cómo se llaman las membranas de las células epiteliales. Son unas estructuras que las vamos a ir repitiendo, yo digo, y recordando casi todo a lo largo de la primera unidad, tanto en digestivo como renal. Entonces, mucha atención. La membrana que da hacia la luz puede ser de un conducto, luz del intestino, de un túbulo, se llama membrana luminal esta, porque está dando hacia la luz.
La membrana que se encuentra en la base y es la que está en contacto, separadas por un espacio llamado intersticio con los capilares. Y las membranas que ponen en contacto a la célula con las células adyacentes se llaman membranas basales. Repito, la membrana que se da hacia la luz del intestino, del túbulo renal, de un conducto, se llama membrana luminal. La que se encuentra en la base de la célula y entra en no en contacto directo, separada por el intersticio, pero está en relación con los capilares, se llama la membrana basal. Y las membranas que separan la célula de otras, membranas laterales. Luminal, basal, laterales. Entonces, los nutrientes llegan a la célula por la membrana basal a partir de la sangre que les llevó a los capilares. En la célula, las mitocondrias van a dar la energía necesaria para que los ribosomas sinteticen las proteínas. Recuerden también que estos procesos de síntesis y transporte a través de la membrana requieren una alta cantidad de energía. Por lo tanto, las mitocondrias proporcionan la energía necesaria para que los ribosomas formen las proteínas y luego estas proteínas llegan por los túbulos del retículo hacia el aparato de Golgi, desprendiéndose lógicamente vesículas del retículo para llegar al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi son procesadas, combinadas con otras, por ejemplo, formar glucoproteínas, lipoproteínas, compactarlas, y una vez que están procesadas, salen vesículas del aparato de Golgi que finalmente se van a fijar en la parte interna de la membrana. Cuando viene un estímulo, pregunto, esto lo vieron en neuro, ¿qué iones ingresan para que esas vesículas se unan con la membrana? ¿Qué iones tienen que ingresar? Los iones de calcio. Iones de calcio. María Emilia, ¿y cómo se llama el proceso por el cual la célula sale fuera de la célula? La exocitosis, ¿era? Exocitosis. Entonces, eso estamos viendo aquí. Cuando viene un estímulo, permite la entrada de iones de calcio y eso hace que se unan las vesículas a la pared interna de la membrana y luego viertan el contenido por exocitosis hacia afuera de la membrana. Y por lo tanto sale la sustancia que se formó dentro de la célula secretora. No solamente se secreta la sustancia formada ahí dentro en las células, sino también agua y electrolitos. Bueno, aquí lo que estamos viendo, este grafiquito creo que lo vamos a volver a ver luego, porque es la cantidad diaria que se secreta dependiendo del tipo de secreción. Esta es la misma que ya vimos en antes, pero digo, no solamente se secreta la sustancia que se formó en la glándula, sino también agua y electrolitos. El agua y electrolitos, ante un estímulo, permite la formación o la secreción más bien de agua y electrolitos que salen a través de la membrana de las células glandulares. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que al salir una cantidad importante de agua y electrolitos haga un lavado de las sustancias que se secretaron y en definitiva nos permita aquí en este borde, nos permita sacar con mayor facilidad las sustancias secretadas. Entonces salen también agua y electrolitos realizando un lavado de las sustancias y permitiendo que puedan salir con mayor facilidad las sustancias por el borde apical de la célula. Y entonces, esa es la finalidad, ¿no es cierto?, de la secreción de agua y electrolitos. En todo el aparato digestivo, como dije antes, desde la boca hasta el ano se secreta moco para lubricar y proteger la mucosa. El moco está formado por agua, electrolitos y una mezcla de glucoproteínas, básicamente polisacáridos más proteínas. Y entonces, en algunas partes del aparato digestivo, el moco puede tener particularidades, por ejemplo, secretarse más en el estómago para proteger del ácido, secretarse más en la parte inicial del duodeno, pero en todas las regiones del aparato digestivo tiene 6 características comunes, el moco. ¿Cuáles son estas características comunes? Primero, es adherente. ¿Para qué sirve esa cualidad de ser adherente? Porque les permite a los alimentos fijarse
firmemente en el moco para luego ser transportados. Tiene una consistencia suficiente para cubrir la pared gastrointestinal y formar una especie de capa, una especie de gel que recubre la pared gastrointestinal y la protege como un escudo protector frente a las propias enzimas o la irritación por alimentos que puedan afectar a la mucosa gastrointestinal. Su resistencia al deslizamiento es escasa. ¿Qué facilita eso? Que los alimentos puedan resbalar fácilmente a lo largo del aparato digestivo y transportarse con facilidad a lo largo del aparato digestivo. En la parte del colon de depósito permite unir el material fecal y formar masas que luego van a ser expulsadas. Es resistente a la digestión por parte de las enzimas y por lo tanto no se afecta a la mucosa gastrointestinal producto de la acción de las enzimas ni del ácido. Y tiene propiedades anfóteras. ¿Qué significa un elemento anfótero? Amortiguador, porque puede actuar en ocasiones como ácido y en ocasiones como base. Y por lo tanto, las glucoproteínas pueden amortiguar pequeñas cantidades de ácidos o de bases. Cuando una persona se da cuenta de la importancia que tiene el moco, cuando su cantidad de secreción salival es escasa y trata de deglutir un alimento seco, entonces, aunque se ayude con agua, puede ser difícil deglutirlo, por la escasa cantidad de moco. Hasta aquí entonces, miren, hemos hablado de generalidades de las secreciones, tipos de glándulas, cómo se forman las hormonas, cómo actúan, y la secreción general de todo el aparato digestivo, que es el moco. Vamos a ir viendo entonces cada tipo de secreción dependiendo del segmento del aparato digestivo. Y entonces comenzamos con la secreción de saliva. La saliva contiene, primero que nada, ¿cuál es la cantidad diaria que se forma? Un promedio de 1000 mililitros o 1 litro diario, entre 800 a 1500 con el promedio de 1000. Y tiene un pH de 6 a 7. Irán tomando en cuenta los valores, como ya lo dije alguna vez, de todos los valores que vamos hablando, podría tocarles referir en las preguntas. Entonces, tiene dos tipos de secreciones la saliva. Una secreción serosa, que contiene tialina, que es una alfa-amilasa, cuya función es degradar los almidones. Y una secreción mucosa, que contiene mucina, lógicamente moco, para lubricar y proteger la superficie. Me dicen que todavía ustedes no tienen profesor de anatomía, o ya tienen ustedes profesor de anatomía. Sí tenemos, doctora. ¿Y han visto esta parte de las glándulas salivales? Es decir, ¿ya conocen cuáles son las glándulas salivales? ¿No? Bueno, vamos entonces indicándoles aquí cuáles son las glándulas salivales. Las parótidas, que se localizan adyacentes al músculo massétero en la región retroauricular, es decir, por detrás de la pabellón auricular. Cuando se inflaman estas, da el típico cuadro que comúnmente se lo llaman paperas, pero en realidad científicamente son parotiditis. Entonces las parótidas, que se localizan detrás del pabellón auricular, las sublinguales debajo de la lengua, submaxilares debajo de la mandíbula, y en toda la boca hay glándulas mucosas. Las parótidas secretan, solo secreción serosa, es decir, solamente con amilasa. Las submandibulares y sublinguales, los dos tipos de secreción, serosa y mucosa, y las mucosas de toda la boca secretan solo moco. Este pH es muy importante porque es el pH óptimo para la acción de la amilasa salival. Irán tomando en cuenta eso, también puede ser una pregunta. pHs óptimos para la acción de alguna enzima. El pH óptimo para la amilasa salival es de 6 a 7. Y ese es el pH que contiene la saliva. ¿Cómo se forma la saliva? Antes dije que las glándulas salivales son glándulas acinares, es decir, esta, acá.
tiene acinos y tiene conductos. Y la formación de saliva ocurre en dos fases. Una fase primaria, que ocurre en los acinos, y una fase secundaria, que ocurre en los conductos. En los acinos, otra cosa que hay que aclarar es que la saliva ya formada tiene grandes cantidades de potasio y bicarbonato, pero pocas cantidades de cloruro de sodio en comparación con el plasma. Esto es en comparación con el plasma. Y obedece a los mecanismos de formación de la saliva. Entonces, ¿qué pasa en los acinos? En los acinos se forma una secreción primaria. Una secreción primaria que contiene, dependiendo de la glándula, contiene las dos secreciones, es decir, amilasa y moco, solo una de las dos, o solo amilasa o solo moco. Y estas secreciones están en un líquido, contenidos en un líquido con iones en concentraciones similar al líquido extracelular. Cuando esta secreción primaria empieza a fluir por los conductos, ocurren los mecanismos de transporte que estamos viendo aquí. Y eso hace que las concentraciones que originalmente de iones tuvieron la secreción primaria cambie. ¿Qué está pasando entonces en estos mecanismos de transporte? Lo tenemos acá. Verán, esa dije es la membrana luminal y esta es la luz del conducto. Entonces, el sodio se reabsorbe desde el conducto a la célula, junto con el cloro. ¿Por qué? Porque el sodio, al ser positivo, cuando se reabsorbe, genera una negatividad en la luz del conducto de menos 70 milivoltios, que hace que el cloro, por ser negativo, lo siga al sodio. Y entonces, miren, eso hace que las concentraciones de sodio y cloro bajen en la saliva que se está formando. Mientras tanto, se está secretando hacia la luz del conducto potasio y bicarbonato, lo que hace que en la saliva que ya sale al conducto, las cantidades de potasio y bicarbonato aumenten. Esto que estoy mencionando ocurre cuando es salivación en reposo. Y entonces, en condiciones de reposo, ¿qué concentraciones encontramos nosotros de electrolitos? De cloruro de sodio, 15 equivalentes por litro, que es la 7ª a 10ª parte que el plasma, bajas en relación al plasma, al líquido extracelular. De potasio, 30 mil equivalentes, que son 7 veces más que el plasma, y bicarbonato, 50 a 70 mil equivalentes por litro, 2 a 3 veces más que el plasma. ¿Cuándo dirían ustedes que ya necesito yo aumentar la secreción de saliva? ¿O necesitamos aumentar la secreción de saliva? ¿En qué momento? Esas que acabo de decir es en reposo. ¿Cuándo necesitaré ya tener una salivación máxima? La ingesta de alimentos. ¿Perdón? En la ingesta de alimentos. ¿Cuándo se va a hacer la ingesta de alimentos? La masticación sobre todo. ¿Por qué? Porque recuerden que la masticación me permite a mí formar el bolo. Y para formar el bolo yo necesito irlo lubricando con la saliva. Entonces, en la salivación máxima, ¿qué pasa? Ahí ocurre que la secreción primaria, es decir, esta que se formó en los acinos, esta aquí, ocurre o se forma la secreción con una velocidad 20 veces mayor que en reposo. Y cuando empieza a bajar por los conductos, también baja con una velocidad 20 veces más rápida. ¿A qué lleva esto? Que como es tan rápida la formación y la cantidad de secreción que se forma es abundante, estos mecanismos de transporte de acá ya no son tan precisos o no son los mismos que en reposo. Y entonces, al ser muy veloces este intercambio de los electrolitos, las concentraciones cambian. Y por lo tanto, en la salivación máxima yo tengo de cloruro de sodio la mitad o 2/3 que el plasma, es decir, bajó más. Y de potasio me aumenta 4 veces lo del plasma, cuando en reposo eran 7 veces lo del plasma. Entonces, esta rapidez y velocidad de formación de la saliva cambia las concentraciones en la salivación máxima en relación con las de reposo. ¿Qué otras funciones tiene la saliva, además de la digestión de los carbohidratos? La saliva es importantísima para la higiene bucal.
porque las caries se forman por la presencia de bacterias y la saliva tiene funciones que van a destruir estas bacterias y evitar ulceraciones y caries. En condiciones de vigilia, es decir, cuando estamos despiertos, pero basales, que no estamos comiendo, más o menos una cantidad se produce de 0,5 mililitros por minuto de saliva. Y durante el sueño la cantidad baja, la secreción baja. ¿Qué nomás hace la saliva para defendernos de las bacterias? Lavar y arrastrar gérmenes o bacterias que se encuentran en la cavidad bucal y destruir partículas de alimento que le darían el sustento nutritivo a las bacterias. Tiene factores que destruyen las bacterias, contiene unos iones llamados tiocianato, que son muy bactericidas, y enzimas. Quizás la más importante de las enzimas sería la lisozima. ¿Qué nomás hace la lisozima? Ataca a las bacterias, permite que estos iones tiocianatos se introduzcan en las bacterias y las destruyan, y digieren las partículas de alimento que les podrían servir de alimento a las bacterias. Y además la saliva por sí sola tiene anticuerpos que destruyen las bacterias, con lo cual evita las caries y las ulceraciones. Por eso es muy importante también para protección de la cavidad bucal y evitar las ulceraciones y las caries. ¿Cómo es la regulación nerviosa de la secreción salival? Los estímulos van siendo conducidos por los nervios hacia el tronco del tracto solitario, sillón de tracto solitario, en donde encontramos los núcleos salivales superior e inferior. Si es estimulación parasimpática, van a regresar hacia las glándulas y van a aumentar la secreción. ¿Qué estímulos me permiten a mí aumentar la secreción de saliva o disminuirla? Estímulos de sabor, por ejemplo, un sabor amargo o ácido. Si ustedes están chupando un limón, aumenta la secreción de saliva. Si es que es un objeto, puede aumentar de 8 a 20 veces en relación con lo basal. Si tenemos un objeto liso en la boca, me aumenta la secreción, ejemplo, un caramelo. Pero si tengo un objeto rugoso, me baja la secreción. Por ejemplo, un chicle que ya lo haya tenido masticado un largo tiempo y se me vuelve áspero, me disminuye la secreción. Señales que llegan del sistema nervioso estimulan la secreción de saliva. Por ejemplo, si la persona huele o observa sus alimentos favoritos, aumenta la secreción. Pero si ve o huele alimentos que le desagradan, disminuye la secreción. Las náuseas es otro estímulo. Cuando una persona tiene una irritación en la parte superior del estómago o del intestino y siente sensación de náusea, aumenta la salivación. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que al deglutir mayor cantidad de saliva lo vaya llevando consigo al factor irritante y por lo tanto disminuye la irritación. El simpático, aquí también cumple ese doble efecto que dijimos en generalidades. ¿Por qué? Porque si es solo estimulación simpática, aumenta la salivación moderadamente. Pero los estímulos aquí serían llevados por nervios simpáticos que se originan en los ganglios cervicales superiores y van hacia las glándulas acompañando a los vasos sanguíneos. Sin embargo, si es que ya está ocurriendo una salivación previa por el parasimpático, la vasoconstricción que genera el simpático disminuiría la secreción de saliva. Por otro lado, la propia saliva contiene una enzima llamada la calicreína. La calicreína va a actuar sobre una alfa-globulina y la convierte en bradicinina. Y la bradicinina es un potente vasodilatador. Si provoco vasodilatación, aumentaré la secreción. ¿Por qué? Porque le estoy llevando mayor aporte nutritivo a las células, a las glándulas, y por lo tanto estoy aumentando la cantidad de secreción. En el esófago. Recuerden que la única función del esófago es el paso de los alimentos. No hace digestión ni hace absorción, solo el paso de los alimentos. Por lo tanto, las glándulas que se van a encontrar aquí son glándulas mucosas, porque lo que necesita es lubricarlo al esófago, permitir el deslizamiento de los alimentos y protegerlo de las escoriaciones de los alimentos. Sin embargo, la diferencia está
en que hay dos regiones del esófago donde tiene que darse mayor protección. ¿Cuáles dirían ustedes que son esas? Dos regiones del esófago. Yulady. Doctora, son al inicio del esófago, prácticamente porque en este lugar se reciben los alimentos que están mal masticados, y también sería al final porque esta es la parte en la que puede entrar en contacto con los jugos gástricos, y de esto se encargarían las glándulas mucosas compuestas. Claro, son estos dos extremos del esófago, tienen que estar más protegidos porque por las razones que nos ha dicho Yulady, porque en la parte inicial, ¿no es cierto?, va a recibir los alimentos recién llegados aquí. Y entonces, aquí tiene que protegerlos de los alimentos que recién entran al esófago. Y en la parte final, del reflujo que pudiera ocurrir de los jugos gástricos. Por lo tanto, las glándulas compuestas se encuentran en los extremos del esófago y las glándulas simples en todo el cuerpo del esófago. Compuestos porque son regiones en las que se necesita mayor protección. Y toda la secreción esofágica es básicamente secreción mucosa, porque no hace digestión. Secreción del estómago. El estómago tiene, todo el estómago tiene glándulas mucosas, secretoras de moco, pero hay dos tipos de glándulas, oxínticas y pilóricas. Las oxínticas ocupan el fondo y cuerpo del estómago y representan el 80% de todas las glándulas, y las pilóricas ocupan la región del antro y representan el 20%. Las oxínticas secretan ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moco. Y las pilóricas secretan moco, pequeñas cantidades de pepsinógeno, pero sobre todo la hormona gastrina. Las glándulas oxínticas son las típicas tubulares que las indicamos en antes y tienen células mucosas en el cuello que secretan moco, células parietales llamadas también oxínticas en la región central que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco, y células principales en la base que secretan pepsinógeno. ¿Cómo se forma el ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico que se secreta en el estómago tiene una osmolaridad más o menos de 160 milimoles por litro. Es casi isotónica con los líquidos corporales, pero es muy ácido. Tiene un pH de 0.8 recién formado. Y cuando se mezcla con las secreciones gástricas podría subir ese pH de 1.8 a 3. Pero cuando está recién formado, ese pH de 0.8 hace que tenga 3 millones de hidrógenos más que la sangre arterial. Y por lo tanto es una cantidad importantísima de acidez que tiene esta secreción. Y para formar esa cantidad de ácido tan fuerte, se necesita por cada litro de ácido que se forma 1500 calorías. El ácido clorhídrico se forma en estas células, que se llaman las células parietales. Estas células parietales, como ustedes ven, tienen unas vellosidades en las cuales se forma el ácido clorhídrico y luego sale por los conductos, por la luz de la célula hacia los conductos. Y el esquema que tengo acá es los mecanismos de transporte que ocurren para formar el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, su principal mecanismo de transporte de membrana es la bomba de hidrógeno potasio ATPase, esta de aquí. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es la degradación, destrucción del agua, de una molécula de agua, que la vemos aquí, en un oxidrilo y un hidrógeno. El hidrógeno se intercambia en la membrana luminal, se intercambia con el potasio mediante la bomba hidrógeno-potasio ATPase. El potasio en la membrana basal se intercambia con el sodio, pero parte de este potasio se puede regresar o difundir nuevamente hacia la luz del conducto. El sodio va entrando desde la luz del conducto hacia la sangre, generando una negatividad, ¿no es cierto?, en la luz del conducto.
Como aquí tengo mayor negatividad, lo atrae al cloro. Y el cloro puede salir por canales específicos del cloro o intercambiarse con el bicarbonato en la membrana basal. ¿Y de dónde salió este bicarbonato? Este bicarbonato salió, miren, del oxidrilo que nos quedó acá arriba del agua, más el dióxido de carbono. Y forma bicarbonato que sale hacia la sangre y se intercambia con el cloro. Entonces tomen en cuenta aquí lo siguiente, verán, por cada hidrógeno que sale a la luz del canalículo, pasa un bicarbonato a la sangre. Y esto va a ser exactamente lo contrario cuando se forme bicarbonato. Entonces aquí estamos formando ácido clorhídrico, por lo tanto, cada hidrógeno que sale a la luz del canalículo, un bicarbonato pasa hacia la sangre. Finalmente, ¿qué tenemos? Y todos estos iones, electrolitos que están aquí en la luz, arrastran agua por ósmosis. Porque aquí hay menos agua que acá, entonces arrastra agua por ósmosis. Finalmente, ¿qué tengo en la luz del canalículo? Una solución de cloruro acuosa, de ácido clorhídrico, con cloruro potásico y cloruro sódico, que es lo que he llegado a tener, ¿no es cierto?, finalmente, producto de la formación del ácido clorhídrico. Cuando se forma este ácido clorhídrico, es muy importante que el estómago esté protegido, porque tiende a retrofiltrarse hacia la mucosa del estómago y por lo tanto la barrera gástrica que está formada ahí por el moco lo protege mucho el estómago de este ácido clorhídrico. Sin embargo, hay factores que pueden o disminuir la barrera o destruirla. ¿Cuáles? Alimentos irritantes, el humo del cigarrillo, medicamentos como el ácido acetilsalicílico, factores emocionales, pueden hacer que esta barrera o disminuya su consistencia o se destruya, generando que el ácido ya afecte el estómago y puede generar gastritis o a veces hasta úlceras estomacales. ¿Cuáles son los factores estimulantes de la secreción gástrica? El parasimpático, que libera la acetilcolina, estimula la formación de pepsinógeno, ácido clorhídrico y moco. Y la gastrina estimula la formación de histamina y luego esta histamina del ácido clorhídrico. ¿Qué importancia tiene el pepsinógeno? Cuando recién se forma el pepsinógeno, no es activo. Tiene que bajar su peso molecular de 42.500 a 35.000 para convertirse en pepsina. Y la pepsina es la enzima que en el estómago va a degradar las proteínas. Para que el pepsinógeno se convierta en pepsina, el medio tiene que ser ácido. Por lo tanto, la presencia del ácido clorhídrico es lo que permite que el pepsinógeno se convierta en pepsina. ¿Qué pasa con una persona que no forma suficiente, que tiene destrucción de sus glándulas oxínticas? No forma suficiente ácido clorhídrico, pero tampoco formará, entonces podrá convertir adecuadamente el pepsinógeno en pepsina. Y en estas personas puede ser que las proteínas en el estómago se digieran mal. Y entonces el pH óptimo para la acción de la pepsina está entre 2 a 3.5, entre 1.8 a 3.5, aunque luego ya vamos a ver que puede aumentar un poquito de este 1.8 para la acción específica de la pepsina. El factor intrínseco. El factor intrínseco se secreta en las mismas células parietales del ácido clorhídrico. ¿Y por qué es importante el factor intrínseco? Porque ayuda a que se absorba la vitamina B12. Y la vitamina B12 va a estimular a la médula ósea para que madure los eritrocitos. Entonces, si vamos en cadena secuencial, ¿no es cierto? Si no tengo factor intrínseco, no puedo absorber la vitamina B12, no puedo estimular la maduración de los eritrocitos y desarrollo anemia. ¿Cómo se llama esta anemia por falta de factor intrínseco? Anemia perniciosa. Es decir, una persona con gastritis en donde sus células parietales no formen suficiente ácido clorhídrico, tampoco formará factor intrínseco y podría generar una anemia llamada anemia perniciosa. ¿Cuáles son las otras glándulas? Las gástricas, las glándulas pilóricas, como dije, pueden formar una cierta cantidades pequeñas de pepsinógeno, pero sobre todo la gastrina. También puede formar moco, pero sobre todo la hormona gastrina, que controla la secreción del ácido en el estómago. La
glándulas pilóricas se encuentran en la región del antro pilórico. Perdón un ratito, me parece que cambiamos de diapositivas. Bueno, hay que tomar en cuenta también que si nosotros tenemos, ¿no es cierto?, escasa formación de ácido clorhídrico, estaríamos también teniendo poca formación de la enzima que dije de la pepsina para la degradación de las proteínas y la persona degrada mal las proteínas en el estómago. Otras células que encontramos nosotros en todo el estómago son las células mucosas superficiales. Secretan moco que forman una capa que se extiende por todo el estómago a manera de un gel de 1 milímetro de grosor y que la protege a la mucosa gástrica de la irritación causada por enzimas, por el propio ácido o por otros agentes que entran en contacto con la mucosa del estómago. Contribuye a lubricar y proteger la mucosa y es alcalino. Contiene bicarbonato y por lo tanto puede neutralizar el ácido que se está produciendo en el estómago. Y el más leve contacto del alimento con estas glándulas hace que se empiece a producir un moco abundante y se secrete hacia la superficie para proteger a la mucosa. La estimulación de la secreción gástrica. Las células parietales se encargan, decíamos, de secretar ácido clorhídrico, reciben señales nerviosas y hormonales. Recién secretado el ácido tiene un pH de 0.8, pero este ácido, para poderse formar, necesita a su vez de otras estimulaciones. Y la estimulación para la formación del ácido clorhídrico es la histamina, para hacerlo más grandecito. Sin embargo, las glándulas oxínticas no actúan solas, actúan en íntima asociación con otras células llamadas células parecidas a las enterocromafinas. Entonces, miren, voy a explicar la secuencia de acontecimientos que tienen que ocurrir para que se forme el ácido clorhídrico. Cuando nosotros hablamos de un proceso de retroalimentación o un proceso fisiológico, la secuencia comienza con el estímulo. ¿Cuál es el estímulo en este caso? La presencia de proteínas en la región del antro. Cuando las proteínas se encuentran en la región del antro, entonces se forma la gastrina. Y la gastrina, sobre todo por el movimiento de los jugos digestivos del estómago, va a ser llevada hacia la profundidad de las glándulas oxínticas. En la profundidad de las glándulas oxínticas se encuentran las células parecidas a las enterocromafinas. Cuando llega ahí, estimula la formación de histamina por estas células parecidas a las enterocromafinas. Y la histamina estimula las células parietales para que formen ácido clorhídrico. Tendrán en cuenta también esta secuencia de acontecimientos porque podría tocarles igualmente, por ejemplo, una pregunta en la cual diga, bueno, ¿cuál de las siguientes es la secuencia correcta mediante la cual se forma el ácido clorhídrico? La secuencia correcta: estímulo de proteínas, secreción de gastrina, estímulo de las células enterocromafines para secretar histamina, y la histamina estimula las células parietales para secretar ácido clorhídrico. Entonces, ese ácido clorhídrico recién formado, repito, tiene un pH de 0.8, pero cuando se mezcla con las secreciones del estómago, ese pH ya puede aumentar un poquito más. ¿Qué tipos de gastrinas se pueden formar? Se forman en las células G del antro y se pueden formar dos tipos de gastrinas. El nombre es por el número de aminoácidos. La G34 que tendrá 34 aminoácidos y la G17 que tendrá 17 aminoácidos. Ambas son igualmente importantes, pero la más abundante es la más pequeña. Y entonces, cuando los jugos digestivos la conducen a la gastrina, a la profundidad de las glándulas oxínticas, las estimula las células parecidas a las enterocromafines para formar histamina, y la histamina estimula a las células parietales para formar ácido clorhídrico en el estómago. El pepsinógeno. El pepsinógeno
formado por las células peptídicas, cuyo estímulo es la acetilcolina, va a permitir, o se va a convertir, perdón, en pepsina en un medio ácido. Entonces, es importante que el medio existente en el estómago sea ácido, con un pH bajo, para que el pepsinógeno se convierta en pepsina. Y la pepsina es responsable de la degradación de las proteínas en el estómago. Entonces, si es que no hay suficiente cantidad de ácido clorhídrico en el estómago, podría una persona con aclorhidria digerir mal las proteínas, incluso aunque las glándulas pilóricas, perdón, sean normales. Pero si se está formando suficiente cantidad de pepsina, pero si el medio no es lo suficientemente ácido, no se puede convertir en pepsina y la digestión de las proteínas en el estómago va a ser inadecuada. La secreción gástrica se produce en fases. 3 fases tenemos de la secreción gástrica. Una fase cefálica, fase gástrica e intestinal. En la fase cefálica es similar a lo que dije en la secreción salival. ¿Por qué? Porque si la persona ve o huele sus alimentos que le gustan, va a haber un aumento de la secreción. Aquí ya va a empezar a haber secreción en el estómago. Y esto aporta aproximadamente el 30% del total de la secreción gástrica. Cuando los alimentos pasan al estómago, va a aportar el 60% de la secreción gástrica, mientras los alimentos permanezcan en el estómago. ¿Cuál es la cantidad normal diaria que se produce de secreción gástrica? 1500 mililitros. Y la fase intestinal, cuando los alimentos llegan al duodeno, podría continuar produciéndose un 10% de secreción en el estómago, pero lo que más ocurre es inhibición de la secreción. Obedece a los mismos factores que vimos para inhibición del vaciamiento gástrico, es decir, mientras en el duodeno existan alimentos, líquidos no isotónicos con el plasma, ácidos, no va a continuar secretando el estómago. Se inhibe tanto la motilidad como la secreción del estómago. Y por lo tanto, las mismas hormonas que inhiben el vaciamiento gástrico inhiben la secreción. Es decir, la secretina, colecistocinina, el péptido inhibidor gástrico, péptido intestinal vasoactivo, que al mismo tiempo que inhiben el vaciamiento, inhiben la secreción. La finalidad es la misma, que mientras el duodeno contenga alimentos no procesados ni absorbidos, mientras contenga ácido, líquidos no isotónicos, no va a continuar secretando el estómago. ¿Qué ocurre con el periodo interdigestivo? A ver, bueno, aquí es lo que ya dije. Ya. ¿Qué es el periodo interdigestivo? El periodo en el que no estamos ingiriendo alimento. ¿Hay o no hay secreción durante ese periodo? Sí. El estómago secreta pequeñas cantidades de secreciones gástricas, pero que tienen más moco que ácido. Y claro, son unos pequeños mililitros por hora, con más moco que ácido, porque al no haber alimentos en el estómago, si se secretara ácido, estaríamos, ¿no es cierto?, destruyéndolo al estómago. Y sí puede ocurrir eso en las personas que mencioné antes. Por ejemplo, fumadores consumen alimentos irritantes, medicamentos por largo tiempo ácidos, como el ácido acetilsalicílico, la aspirina, o factores emocionales, que podrían generar también una secreción, que aunque la persona no haya ingerido alimento, podrían generar que se empiece a producir una secreción en el estómago ya con ácido. Y al no tener alimento en el estómago, va a afectar a la mucosa, provocando o gastritis o úlceras estomacales. Y bueno, luego hace la comparación acá de las 3 hormonas que las hemos mencionado. La gastrina con un peso molecular de 2000, la colecistocinina peso de 4200 y la secretina de 3400. La gastrina se dice que su actividad radica en los 4 últimos aminoácidos, la colecistocinina en los 8 últimos aminoácidos, que cuando se une la gastrina natural más el aminoácido alanina, se forma una llamada pentagastrina, que ya es sintética, artificial, pero que tendría el mismo efecto que la gastrina. Y para la secretina, aquí nos dice, y recuérdenme alguien, ¿qué son los aminoácidos esenciales? ¿A cuáles se llaman aminoácidos esenciales? Bioquímica.
¿Qué pasó con bioquímica? Los Una que no que- se pueden sintetizar en el cuerpo, en el Son los organismo. que no se pueden sintetizar en el cuerpo y por lo tanto, Jennifer, ¿cómo los adquirimos? A Jennifer través Merino, de la dieta. a través de la Podemos adquirir alimentación. a través de la dieta. A través de la alimentación los adquirimos a los aminoácidos esenciales porque no podemos formar nuestro organismo. Y entonces de la secretina, la característica de la secretina es que todos los aminoácidos de la secretina son esenciales. Todos los aminoácidos de la secretina son esenciales. Vamos entonces a pasar a hablar de la secreción de otra glándula importante, como es el páncreas. El páncreas, ubicado en la región abdominal, detrás del estómago, paralelo a él, es una glándula que tiene dos tipos de secreción, la endocrina, por los islotes de Langerhans, que ustedes ya la vieron en segundo ciclo, y el exócrino, que forma el jugo pancreático y que va a llegar hacia el duodeno. Y es el que nos corresponde a nosotros estudiar. Va a desembocar en la papila de Vater que rodea al esfínter de Oddi. Esta secreción pancreática exócrina tiene dos componentes, enzimas y bicarbonato. Las enzimas se pueden que es glándula acinar, por lo tanto, las enzimas se forman en los acinos y el bicarbonato se forma en los conductos. Juntos forman el jugo pancreático. Y los principales estímulos es la presencia de alimentos en el duodeno o la presencia de ácido. Fluye hacia el duodeno para desembocar en la papila de Vater, en la ampollas de Vater. ¿Qué enzimas nosotros encontramos en el páncreas, formadas en el páncreas? Son enzimas encargadas de digerir los alimentos, por lo tanto, proteolíticas para carbohidratos y para grasas. Las proteolíticas son tripsina, quimotripsina y carboxipolipeptidasa. Las dos primeras degradan las proteínas completas a cadenas polipeptídicas más pequeñas y la carboxipolipeptidasa va a descomponer de estas cadenas pequeñas y dejarlas como tripéptidos o dipéptidos. Las enzimas que digieren los carbohidratos, la enzima que digiere los carbohidratos es la amilasa pancreática, similar a la salival, pero mucho más potente. Y las que degradan las grasas son la lipasa pancreática para las grasas neutras, la fosfolipasas para los fosfolípidos y la colesterol esterasa para los ésteres de colesterol. Es muy importante que las enzimas proteolíticas no se activen en el páncreas, no se formen de manera activa en el páncreas. ¿Por qué? Porque si se activaran en el páncreas lo van a destruir al propio páncreas, ya que son proteolíticas y destruyen proteínas. Y entonces en el páncreas se forman de manera inactiva, como tripsinógeno, quimotripsinógeno y procarboxipolipeptidasa. Solo se activan cuando llegan a la luz del intestino. Cuando llegan a la luz del duodeno, una enzima llamada la enterocinasa las activa. ¿De qué manera? Convierte el tripsinógeno en tripsina. Y luego esta tripsina activa el quimotripsinógeno para convertirlo en quimotripsina y la procarboxipolipeptidasa para convertirla en carboxipolipeptidasa. Es decir, si no tengo tripsina no puedo activar a los otros dos. Por eso, a manera de protección, en el páncreas se secreta una sustancia inhibidora de la tripsina, de tal manera que no se pueda activar el tripsinógeno en tripsina en el páncreas y bajen al duodeno como sustancias inactivas. Sin embargo, ¿qué puede pasar? Si hay una inflamación del páncreas, podría ocurrir lo siguiente, o una lesión pancreática, acumularse secreciones pancreáticas que bloqueen los conductos, se lesiona el páncreas y se inhibe el inhibidor de la tripsina. Si estoy inhibiendo al inhibidor de la tripsina, entonces ya no puedo impedir que el tripsinógeno se convierta en tripsina en el páncreas y active luego a los otros dos. Consecuencias, una pancreatitis aguda por destrucción del páncreas que, si no ocasiona la muerte, le puede dejar a la persona una insuficiencia pancreática de por vida.
El otro elemento que forma la secreción del páncreas es el bicarbonato, y ese bicarbonato se secreta en los conductos del páncreas. La concentración es de 145 miliequivalentes por litro, concentración de bicarbonato, por lo que le da una gran alcalinidad al jugo pancreático. Entonces, ¿cómo se forma el bicarbonato? Veámoslo de acuerdo con el esquema que tenemos acá. El anhídrido carbónico entra desde la sangre al interior de la célula y se combina con el agua, formando ácido carbónico. Entonces, ese ácido carbónico a su vez se disocia en bicarbonato e hidrógeno. El bicarbonato sale a la luz del conducto y el hidrógeno se va a la sangre. ¿Recuerdan? Dije que es lo contrario a lo que formábamos cuando formábamos ácido clorhídrico. Entonces acá, por cada bicarbonato que sale a la luz del conducto, un hidrógeno se va hacia la sangre. ¿Cuál es la finalidad de estos procesos? De mantener hasta cierto punto que no se altere el equilibrio ácido básico de los líquidos corporales. Entonces, por cada bicarbonato que sale a la luz, un hidrógeno se va hacia la sangre, intercambiándose con el sodio. Este sodio entra a la célula, pero luego puede intercambiarse con la bomba sodio y potasio con el potasio. El cloro también puede entrar hacia la célula, pero luego al generar una negatividad en la luz, sale por los canales de cloro. Y todos estos procesos van a arrastrar el cloro y el bicarbonato, que son negativos, pueden arrastrar sodio. Y el sodio a su vez arrastrar agua. Finalmente, ¿qué encontramos entonces producto ya de esto? En una solución de bicarbonato de sodio, en bicarbonato con cloruro de sodio en la luz del conducto. Y es una solución acuosa. ¿Por qué es importante? Verán que esta solución acuosa se forme aquí, porque los estímulos para la secreción del páncreas tienen que ser llamados estímulos multiplicadores. Pero, bueno, lo que debemos tener claro aquí es que las enzimas se formaron en los acinos y el bicarbonato se formó en los conductos, ¿cierto? ¿Qué estímulos provocan la secreción pancreática? La acetilcolina va a formar a estimular la formación de enzimas, la colecistocinina también, la formación de enzimas, pero la colecistocinina es mucho más potente. Del 70 al 80% de enzimas se forman por efecto de la colecistocinina, y la secretina va a estimular la producción de bicarbonato. La acetilcolina es secretada por las terminaciones parasimpáticas, la colecistocinina la colecistocinina por células I del duodeno y Y1, y la secretina por células S del duodeno y Y1. Aquí está lo que les decía antes. Los efectos estimuladores del páncreas tienen que ser multiplicadores. ¿Qué significa? Que si solamente actúan los dos primeros, voy a formar enzimas, pero esas enzimas se quedan acumuladas en los acinos, no bajan al duodeno. Para que bajen al duodeno necesito que se forme la solución acuosa de bicarbonato, por lo tanto necesito la estimulación de la secretina. Cuando la secretina me estimula la formación de bicarbonato, entonces ya produzco una secreción abundante que arrastra las enzimas hacia el duodeno. Por eso se dice que para que sea efectiva la estimulación tiene que ser los efectos multiplicadores de la secreción. Perdón un ratito, pero creo que ya estoy avanzando en la segunda parte. Perdón. Sí. A ver, les aclaro. Hasta terminar la formación de bicarbonato, página 826 es la primera parte. Es decir, hasta esa página 826, el primer grupo que sale sería hasta ahí. Y desde la regulación de secreción pancreática, es decir, los estímulos de la secreción pancreática, la segunda parte. Pero bueno, como hice con el otro paralelo, vamos a dar unos 5 minutitos
Ya me he estado pasando de esta parte unos 5 minutitos y retomamos la segunda parte, la explicación de la segunda parte. 5 minutos y estamos explicando la segunda parte. El pH de acá, de 7 a 8, ¿por qué? Porque las enzimas pancreáticas, su pH óptimo para llevar a cabo sus efectos es 8. Y este jugo pancreático tiene un pH de 7 a 8. Este gráfico de acá me permite ver o distinguir, de acuerdo con el estímulo, será lo que va a secretar el páncreas. Sabemos que la colecistocinina estimula la producción de enzimas, igual que la acetilcolina, pero como lo dije antes, la colecistocinina mucho más potente, 70-80% de enzimas son debido al efecto de la colecistocinina. Y la secretina me estimula la formación de bicarbonato. Entonces, si yo tengo ácido clorhídrico como el estímulo, ¿qué voy a secretar más? Voy a secretar más bicarbonato, que está en color azul. Si tengo una grasa, que aquí la consideran como jabón, casi secreto en igual proporción bicarbonato y enzimas. Y si tengo proteínas, lo que más secreto son enzimas. Entonces, dependiendo del tipo de estímulo, será también el tipo de secreción por parte de el páncreas. Otra glándula importante, el hígado. Cantidad normal que secreta de bilis el hígado, 600 a 1000 mililitros por día. Tiene importancia la secreción de la bilis para dos cosas. Para facilitar, verán bien el término, facilitar la digestión y absorción de las grasas. No realizarlas, sino facilitarlas. ¿Por qué no realizar la digestión? Porque no tiene enzimas. La bilis no tiene enzimas, por lo tanto no va a hacer la digestión, va a facilitar la digestión gracias a un proceso que se llama la emulsión de las grasas. ¿Qué significa emulsionar las grasas? Fragmentarlas. Un glóbulo grande de grasa lo hace muy pequeño, los vuelve partículas pequeñas y recuerden lo que dijimos en la masticación. Esto es importante porque las enzimas solo actúan en la superficie de las partículas, por lo tanto, mientras más pequeñas sean las partículas de grasas, más fácil va a ser que las enzimas las degraden. Y eso es lo que hace la bilis, emulsionar las grasas, hacerlas muy pequeñas y facilita la absorción porque una vez digeridas las va a transportar hacia las vellosidades para ser absorbidas. Otra función que realiza la bilis es excretar productos de desecho como el exceso de colesterol y la bilirrubina, que es un producto de degradación de la hemoglobina. ¿Dónde se forma la bilis? La bilis tiene una formación similar, yo diría, a lo que ocurre en el páncreas. ¿Por qué? Porque se secreta en dos fases. Una, que se secreta en los hepatocitos o se forma en los hepatocitos y son las sales biliares. Y luego esas sales biliares van a ir transcurriendo por los conductos, hasta unirse finalmente en el colédoco y desembocar en el duodeno. U otra parte de la bilis se puede ir por el conducto cístico y almacenarse temporalmente en la vesícula biliar. Entonces, en los hepatocitos se forman las sales biliares a partir del colesterol y conforme va atravesando los conductillos se va formando bicarbonato. Los dos se unen y desembocan en el duodeno a través del conducto hepático y colédoco, o parte de la bilis se va a la vesícula a través del conducto cístico. Cuando la bilis está almacenada en la vesícula, la pared de la vesícula tiene una capacidad de absorción para algunas sustancias, pero para otras no. Entonces, por ejemplo, el principal mecanismo de absorción a través de la vesícula es el transporte activo de sodio. Y como el sodio es positivo, lo arrastra el cloro. Y ambos arrastran agua. Pero hay otras sustancias que no se absorben de la vesícula. Si una sustancia no se absorbe de la vesícula, la concentración dentro de la vesícula o la cantidad contenida en la vesícula va a aumentar en relación con la que vino del hígado. Y entonces necesito a alguien que aquí me ayude a razonar. Bueno, pero hablemos tal vez de la cantidad
de la cantidad de bilis que se forma, más o menos se forman unos 30 a 60 mililitros por día, pero podría llegar a aumentar hasta una cantidad de la formada en 12 horas, llegar incluso a un máximo de 450 mililitros de bilis almacenada en la vesícula biliar, que depende, digo, de sus procesos de absorción. Mientras más absorción de una sustancia tenga, mayor concentración va a haber de la bilis dentro de la vesícula. Entonces, finalmente, podría llegarse a almacenar en la vesícula el equivalente a 12 horas de secreción, que serían 450 mililitros, 20 veces que el valor basal. Entonces, digo, alguien que me ayude aquí a analizar este cuadro, verán. Ese cuadro yo lo tengo, aquí en el cuadrito yo tengo dos columnas. Una columna izquierda que me dice a mí la cantidad de esta sustancia en la bilis que recién llegó del hígado. Y acá en la columna derecha, la cantidad de esa sustancia que queda en la vesícula después de haberse absorbido o no la sustancia. Pregunto, si una sustancia que llegó del hígado se absorbió a través de la vesícula, ¿qué tendrá que pasar con la cantidad de esa sustancia en la vesícula? ¿Aumentar o disminuir? Si se absorbió a través de la vesícula, ¿tendría que aumentar o disminuir en relación con la que llegó del hígado? Disminuir. Disminuye. Y si no se absorbió, tendría que aumentar, ¿no es cierto? Entonces, Paola, por favor, active su cámara. ¿Qué me diría usted en relación con las cantidades, Paola, del agua? ¿Se absorbió o no? Sí. ¿Qué me diría del sodio? También. Del colesterol. También. ¿Se absorbió el colesterol? ¿En dónde hay más colesterol, verá? No se absorbe. No se absorbe porque aumentó más bien la concentración en la vesícula. ¿Qué me dice de las sales biliares? Tampoco. Tampoco se absorbieron porque las sales biliares contribuyen a mantenerlo en solución al colesterol. Entonces es una relación directa. No se absorbe el colesterol, tampoco las sales biliares. Y de los electrolitos, los otros electrolitos, Paola, Sí el se absorbe. calcio, Sí se absorbe. si se absorbe o no el calcio. Sí. Se absorbió el calcio. ¿En dónde hay más calcio, verá? En la bilis de la vesícula. Por lo tanto, ¿se absorbió el calcio? Sí. Si se hubiera absorbido, ¿qué tendría que estar esta cantidad almacenada en la vesícula? ¿Menor o mayor que la que llegó del hígado? Mayor. Si se absorbió, verá. Menor. ¿Y qué vemos aquí? Que está mayor. Por lo tanto, ¿se absorbió el calcio? Sí. A ver, iba bien hasta aquí Paola, ya se quedó con 1.5. ¿Alguien más que me diga de qué le pasa al calcio? El calcio No se absorbe. no se absorbe. No se absorbe. No se absorbe. Natalie, a ver, Millicent, encienda su cámara, por favor. No se absorbe el calcio, ¿por qué, Millicent? ¿Por qué diríamos que no se absorbe? En función de las cantidades. Ya, ahora sí me escucha. Sí, pero no le veo. Es que se trabó mi computadora. Ya. Ya. ¿Por qué diría usted que el calcio no se absorbe en función de las cantidades? Porque en la bilis hay una mayor cantidad, entonces no se puede absorber. Significa que se concentró más bien más calcio que el que llegó del hígado. ¿Y el cloro? Igual no, a ver, cloro. No, ese sí se absorbe porque hay una menor cantidad. Claro, y generalmente, y ese es un principio que ya desde ya les voy diciendo, tomarlo en cuenta, generalmente el cloro lo sigue el sodio.
Es decir, estábamos hablando, ¿no es cierto?, de que el cloro, el sodio es positivo y el cloro, cuando se absorbe el sodio, también lo sigue el cloro. Entonces tiene las mismas características, pero recuerden esto. Colesterol, verán, sales biliares que lo mantienen en solución al colesterol. El calcio no se absorbe en la vesícula biliar. Tengan en cuenta esto, digo, para más adelantito, cuando hablemos de la fisiopatología de los cálculos biliares. Entonces, sustancias que se absorben y sustancias que no se absorben en la vesícula biliar. Otra función que hace la colecistocinina es estimular el vaciamiento de la vesícula. Y la vesícula se vacía cuando la persona ingirió una comida rica en grasa. Provoca contracciones de la pared de la vesícula biliar, pero al mismo tiempo tiene que relajarse el esfínter de Oddi para que pueda la bilis entrar en el duodeno. La hormona colecistocinina, su principal estímulo es la presencia de grasas en el duodeno, provoca la contracción de la vesícula biliar y también la formación de enzimas en el páncreas. La acetilcolina también podría provocar estas acciones, pero en una menor intensidad que la colecistocinina. Si una persona ingirió comidas grasas, en 1 hora se puede vaciar toda la vesícula. Si no ingirió comidas grasas, podría no estarse vaciando toda la vesícula biliar. La función que cumplen las sales biliares, como dije, es ayudar o facilitar la digestión y absorción. No hacerla, facilitar. El hígado sintetiza aproximadamente 6 gramos de sales biliares al día y toma como principal precursor el colesterol. Colesterol que puede ser tomado de el hígado o el que es producto de la degradación de las grasas, del metabolismo de las grasas. Ese hígado va a formar sales biliares porque se convierte en ácido cólico y quenodesoxicólico que luego se combina con glicina y taurina y forma ácidos gluco y tauro conjugados. Las sales sódicas de estos ácidos van a formar las sales biliares. La función que dije es ayudar a fragmentar los glóbulos de grasa en partículas muy pequeñas y se llama la función emulsificadora o detergente. ¿Por qué detergente? Porque es similar a la acción de los detergentes que se utilizan en casa. Si ustedes dejan una prenda con mancha de grasa en detergente, probablemente el otro día ya no la encuentran, está desaparecida porque se fragmentaron en partículas muy pequeñas. Y la otra función que hacen las sales biliares es ayudar a la absorción de las grasas, tanto de grasas neutras, fosfolípidos y colesterol, porque transportan las grasas que ya están digeridas hacia las velocidades para facilitar la absorción. Si no pusieran estas funciones, habría un 40% más de excreción de heces en las heces de grasa, dejando lógicamente un déficit metabólico de este nutriente en el organismo. Un mecanismo que se llama la circulación enterohepática de las sales biliares consiste en lo siguiente. Cuando las sales biliares llegan al duodeno, regresan nuevamente al hígado. El 94% de las sales biliares que llegan al duodeno regresan al hígado y se circulan unas 17 veces antes de ser excretadas en la bilis. En las primeras partes del intestino delgado se absorben por difusión y en las partes más distales por transporte activo. Regresan al hígado para volver a ser utilizadas nuevamente formando la bilis. Ordinariamente comúnmente se forman 2.5 gramos de sales biliares al día en el hígado por este retorno de las sales biliares. Y la cantidad que el hígado forma de sales biliares depende de la disponibilidad que detecta el hígado de las sales biliares. Entonces aquí nos pone un ejemplo de una fístula biliar. ¿Quién sabe lo que es una fístula? ¿Alguien sabe lo que es una fístula? Una fístula es un orificio. Entonces, por ejemplo, si la vesícula tiene un orificio, la bilis va a estar, si da, por ejemplo, aquí un orificio, perdón, aquí la vesícula. La bilis va a estarse virtiendo a los tejidos extracelulares y no va a bajar al duodeno. Por lo tanto, como no llegan las sales biliares al duodeno, no regresan al hígado. El hígado detecta que existe escasez de sales biliares y empieza a formar más. Forma más o menos de 6 a 10 veces más que lo normal. Mientras tanto, esta bilis que salió hacia los tejidos extracelulares
va a generar por su pigmentación un color amarillento en las mucosas de la piel de la persona que se llama ictericia. Pregunto, ¿cuál es otro cuadro que ustedes verán, cuál puede ser un cuadro que me disminuya o me bloquee la llegada de bilis al duodeno? ¿Cuál podría ser otro cuadro? Tal vez mucho más común que la fístula. ¿Cuál podría ser otra patología? Que me disminuya o me impida la llegada de la bilis al duodeno. ¿Cuál se les ocurre? A ver. Pueden ¿Nadie? ser cálculos. Cálculos, claro. Cálculos biliares, porque si es un cálculo pequeño, solo me está obstruyendo o me está disminuyendo la cantidad de bilis que me llega al duodeno, pero si es un cálculo grande, que me bloqueó totalmente aquí el conducto, ya no me va a permitir la llegada de sales al duodeno. Entonces, una litiasis, me dicen y todos, litiasis biliar, así es el nombre técnico, litiasis biliar me puede bloquear la llegada de las sales biliares al duodeno, no regresan al hígado y el hígado empieza a formar más. Por eso se dice que la formación de sales biliares depende de la disponibilidad o no disponibilidad que el hígado detecta de las sales biliares. Y eso nos lleva a la fisiopatología de los cálculos. Ya dije que las sales biliares se forman, antes de eso, ¿qué función tiene la secretina en la formación de la bilis? La misma que en el hígado, porque estimula la formación de bicarbonato en los conductos biliares. Entonces, cuando va bajando las sales biliares por los conductos, conductilios y conductos, se va formando bicarbonato en solución acuosa y puede aumentar hasta más del doble de la cantidad de bilis esta secreción acuosa de bicarbonato. Cuando baja el bicarbonato al duodeno, se une con el del páncreas y neutraliza el ácido clorhídrico que vino del estómago. Entonces digo, podemos hablar ya de la fisiopatología de los cálculos o de la litiasis biliar, porque dije que las sales biliares se forman a partir del colesterol, y el colesterol es producto de la degradación de las grasas. Cada día el hígado extrae 1 o 2 gramos de colesterol para formar la bilis. Y entonces, una persona que haya ingerido grasas durante muchos años, durante un tiempo prolongado, puede formar más colesterol. Por ende, recuerden que el colesterol no se absorbía. Queda colesterol precipitado ahí acumulándose dentro de la vesícula, que a la final se pueden formar grumos de acumulaciones que formen los cálculos biliares. Y recuerden también que no se absorbía el calcio. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de ver cálculos biliares. Hay algunos que son muy duros, realmente como piedras. ¿Por qué? Porque este colesterol precipita sobre el calcio y va formando esos cálculos duros. Y también se dice que cuando hay una inflamación de la vesícula, cambian las condiciones de absorción de la vesícula y me puede generar cálculos biliares. Pregunto, verán, ¿qué necesito para que se formen los cálculos biliares? Que las sustancias que me van a formar el cálculo se concentren más en la vesícula, ¿no es cierto? Necesito que el colesterol, las sales biliares y el calcio se concentren más en la vesícula. Por lo tanto, ¿qué tendría que pasar con la capacidad de absorción de la vesícula? Con las sustancias que sí se absorben, aumentar o disminuir la absorción de la vesícula para que el colesterol se concentre más. ¿Qué tendría que pasar con la absorción del agua, del sodio, del cloro? Que sí se absorbe, aumentar o disminuir la capacidad de absorción para que se concentre más el colesterol. A ver. Paola. Aumentar para que se concentre en mayor. Aumentar porque si aumento, ¿no es cierto?, la absorción de agua, aumento la absorción de sodio, ¿qué voy a hacer ahí? Estoy haciendo que el colesterol que no se absorbe lo concentre más, que las sales biliares que no se absorben las concentre más. Entonces, al absorberse más agua y sodio y cloro, concentro más el colesterol, concentro más las sales biliares, el calcio, y puedo generar la precipitación de colesterol en el calcio y generar los
cálculos. Entonces se dice que cuando hay una inflamación del epitelio de la vesícula aumenta o hay una absorción excesiva de agua, lo que me concentra las sustancias que no se absorben y por lo tanto precipitan bajo la forma de cálculos. Vamos a hablar entonces ahora de las secreciones del hígado. Perdón, terminamos con las del hígado y vamos a hablar del intestino. En el intestino delgado también nosotros encontramos glándulas que se llaman las glándulas de Brunner. Las encontramos sobre todo en la parte inicial, en el duodeno, en el bulbo duodenal. Sus estímulos son los mismos que para otras secreciones, es decir, el tacto, la excitación, estimulación nerviosa, hormonal, y secretan moco. Básicamente moco para protegerlo al duodeno del ácido que llega del estómago. Y entonces este moco también es alcalino para neutralizar el ácido que llega del estómago. Hay cuadros como, por ejemplo, una estimulación simpática intensa, podría ser cuadros emocionales que inhiben a las glándulas de Brunner. Y si inhiben las glándulas de Brunner, van a hacer que disminuya la secreción de moco, los dejan desprotegido al bulbo duodenal y pueden generarse úlceras duodenales. Las otras glándulas que mencioné que existen en el intestino son las criptas de Lieberkühn, depresiones de la mucosa que se invaginan. Tienen dos tipos de células: células caliciformes que secretan moco y células epiteliales llamadas enterocitos. Los enterocitos se secretan agua y electrolitos. En la profundidad de las criptas forman este líquido de agua y electrolitos en una cantidad de 1800 mililitros por día. Y cuando este líquido llega a la superficie, se absorbe a través de las vellosidades, arrastrando las sustancias nutritivas o otros electrolitos que van a absorberse. ¿Cuál es el papel entonces de este líquido acuoso? Ayudar a la absorción de otras sustancias, arrastrar esas sustancias para que se absorban de mejor manera. Y tiene un pH entre 7.5 a 8, es alcalino. ¿Y cómo se forma este líquido acuoso? No está muy bien comprendido todavía el mecanismo de formación del líquido acuoso, pero se cree que lo primero que ocurre es la salida de cloro, de iones cloruro, que van arrastrando consigo también bicarbonato. Los dos son negativos, y al ser los dos negativos arrastran sodio, que es positivo, y todos provocan el movimiento del agua, generando la formación del líquido, de este líquido acuoso. Otra característica también es de que las células de la profundidad de las criptas se multiplican por mitosis y cuando llegan a la parte superficial reemplazan a las que ya han envejecido y que se vierten a las secreciones intestinales. Entonces es un reemplazo continuo de células que se regeneran por mitosis y van reemplazando las de la parte superficial. ¿Cada qué tiempo hacen esto? 5 días. Cada 5 días se renovan las que se encuentran en la parte superficial de las vellosidades. Cuando se aíslan las secreciones del intestino delgado, casi no se encuentran enzimas, pero sí se han detectado pequeñas cantidades de enzimas en los enterocitos que terminan de hacer la degradación de los alimentos. Entonces se han encontrado peptidasas que degradan péptidos a aminoácidos, 4 enzimas que degradan los disacáridos a monosacáridos, sacarasa, maltasa, isomaltasa y lactasa, y la lipasa intestinal que degrada grasas neutras a glicerol y ácidos grasos. Este efecto que dije antes acá, de reemplazar las células, ¿qué ventaja tiene? Que repara excoriaciones de las vellosidades, y si están lesionadas o envejecidas las células, las va reemplazando por células nuevas. Secreción de intestino grueso. Moco. Esencialmente moco. El intestino grueso tiene criptas de Lieberkühn, pero no tiene vellosidades. Y lo que más secreta, como digo, es moco, porque tiene también la necesidad de regular y de proteger a la mucosa frente al ácido de la material fecal. No secretan enzimas digestivas porque ya no hacen digestión de nutrientes y contiene muchas células mucosas.
Cuando hay una estimulación parasimpática intensa, podría secretarse una cantidad importante de moco y generar cuadros diarreicos, pero expulsando una cantidad cada 30 minutos de moco y con muy poco material fecal. Contiene bicarbonato, como dije, protege frente a las escoriaciones, pero también es un medio, recuerdan lo que dijimos en las características del moco, que forma masas, con la materia fecal, forma masas para que las ayude a la expulsión. Las heces tienen bacterias y ácido, entonces este moco protege la pared del intestino grueso del efecto del ácido y la actividad de las bacterias que están presentes en el material fecal. Cuando hay una colitis o una irritación potente del colon, se provoca un cuadro diarreico. Ya lo hemos mencionado, ¿por qué razón? Porque trata de formar mayor cantidad de líquido, aumenta el peristaltismo para arrastrar el factor irritante y eliminarlo, diluir el factor irritante y eliminarlo. Esto genera un progreso rápido del contenido hacia el ano y genera cuadros diarreicos. Cuando este cuadro es de leve a moderado, es beneficioso, porque es más bien un mecanismo de protección, de defensa, ¿no es cierto? Tratar de eliminar el factor irritante. Pero si es excesivo, puede llegar a provocar deshidrataciones severas que podría incluso causar la muerte. Aquí es donde yo siempre les digo que tendrán mucho cuidado cuando se trata de cuadros diarreicos o vómito en niños, porque los niños tienen menor superficie corporal y por eso se deshidratan más rápido. Entonces, en un niño que esté con cuadro diarreico, si yo, aunque no sepa la causa, lo que tengo que hacer primerito es reponer las pérdidas de agua y electrolitos. Si puede tomar por boca, bien, y si no, por vía parenteral, por vena. Pero tratar rápidamente de reponer las pérdidas porque pueden causar deshidrataciones muy severas. Pasamos entonces a la otra función, que es la digestión de los alimentos en el tubo digestivo. Los principales alimentos que sostienen nuestro organismo son carbohidratos, lípidos y proteínas, además de pequeñas cantidades de vitaminas y minerales, pero en cantidades más grandes los carbohidratos, lípidos y proteínas. Tener en cuenta que en la forma natural que nosotros ingerimos estos alimentos no van a ser aprovechados, no pueden ser aprovechados para absorberse y tienen que ser degradados y digeridos a elementos más pequeños para que puedan ser útiles en nuestro organismo. Y entonces el intestino delgado absorbe nutrientes, agua, electrolitos, y el grueso, agua y electrolitos. ¿Cómo ocurre la digestión de los alimentos? La formación y digestión de los alimentos ocurren por dos procesos. Perdón, un ratito, aquí me parece que había un error que tendríamos que corregirlo. Sí, a ver, verán, entonces ubicamos donde dice digestión de los diversos alimentos mediante hidrólisis. Segundo párrafo ahí dice, una vez digeridos, no, una vez ingeridos, porque justamente lo que vamos a hacer aquí es el proceso de digestión. Entonces, una vez ingeridos, es el término, no digeridos. ¿Qué proceso me permite a mí formar estos nutrientes? Sabemos que los carbohidratos están formados por cadenas de monosacáridos unidos entre sí y el proceso se llama condensación. ¿En qué consiste? Si voy a unir dos monosacáridos, del un monosacárido sale un oxidrilo y del otro sale un hidrógeno y me forman una molécula de agua. Se formó una molécula de agua y se unen los dos monosacáridos entre sí. La hidrólisis es el proceso contrario. Se llama hidrólisis porque degrada una molécula de agua y las enzimas devuelven el hidrógeno al un monosacárido, el oxidrilo al otro y los separan. Si se trata de las proteínas, de las grasas, perdón, sabemos que están formados por 3 ácidos grasos unidos a un glicerol, es decir, en la condensación se separaron 3 moléculas de agua. Las enzimas destruyen las 3 moléculas de agua, devuelven un oxidrilo al triglicérido, un hidrógeno al ácido graso y los separan. Las proteínas sabemos que están formadas por enlaces peptídicos. Para unirlos, se separa un oxidrilo de un aminoácido, un hidrógeno del otro, se formó agua y se unieron.
condensación. Para separarlos, se destruye la molécula de agua, las enzimas devuelven el hidrógeno a un aminoácido, el oxígeno al otro y los separan. Si ustedes ven, los procesos son similares para los tres elementos. Lo que hace la diferencia son las enzimas que intervienen en cada caso. Vamos entonces a empezar con la hidrólisis o digestión de los hidratos de carbono. ¿Cuáles son los principales hidratos de carbono que nos sostienen o de nuestra alimentación? Son la sacarosa del azúcar de caña, la lactosa de la leche y almidones de productos de origen vegetal. Hay otros pocos de origen animal, como la amilosa, glucógeno, alcohol, ácido láctico, pero que se encuentran en muy pocas cantidades dentro de las carnes. La mayoría son estos tres que he mencionado y tal vez de los tres, el más abundante, los almidones. ¿En dónde comienza la digestión de los carbohidratos? En la boca. En la boca por acción de la enzima tialina amilasa salival, que está secretada por las glándulas salivales y que conforme se va masticando, se va mezclando y permite ir degradando un 5% de los carbohidratos en la boca. Cuando se degluten, se han degradado 5% de los carbohidratos. Cuando pasan al estómago, la amilasa sigue actuando durante 1 hora aproximadamente hasta que el pH se vuelve ácido. Recuerden que el pH óptimo para la amilasa salival estaba entre 6 a 7. Cuando ese pH baja de 4, ya se inactiva la amilasa. Pero hasta tanto, transcurrió 1 hora aproximadamente y se degradaron 30-40% de aminoácidos, pero de carbohidratos quedan como maltosa. Mucho cuidado aquí. De acuerdo al sufijo que yo utilice, estaré hablando o de un disacárido o de una enzima. Si el término es osa, estoy hablando de un disacárido. Pero si el término es asa, estoy hablando de una enzima. Entonces, si yo digo sacarosa, estoy hablando de disacárido. Pero si digo sacarasa, estoy hablando de una enzima. Entonces, digo mucho cuidado con los términos para no confundirnos. Entonces, veamos cómo aplicamos aquí. Cuando pasan del estómago al duodeno, del 30 al 40% del almidón se hidrolizó a maltosa. Vean que es disacárido, maltosa. ¿Dónde continúa el proceso de digestión? En el duodeno, por acción de la amilasa pancreática. Es mucho más potente que la amilasa salival, de tal manera que en 15 a 30 minutos se han digerido casi todos los carbohidratos a disacáridos. Y cuando se encuentran en el duodeno, quedan como disacáridos. Y aquí entonces intervienen las enzimas de los enterocitos. Veamos este esquema de acá. Verán, aquí aplico lo que dije antes. La sacarasa, que es enzima, me degrada la sacarosa a un monosacárido de fructosa y una glucosa. La lactasa me degrada la lactosa a galactosa y glucosa. Y las maltasa y alfa-dextrinasa me degradan la maltosa a monosacáridos de glucosa. Si ustedes ven, en todos los casos terminan al menos con una molécula de glucosa. ¿Qué significa? Que el 80% de los carbohidratos quedaron digeridos a glucosa y el 10% galactosa y fructosa. Tomarán en cuenta este dato para la absorción. La mayoría de carbohidratos terminaron como glucosa, 80%. ¿Qué pasa con las proteínas? Las proteínas sabemos que son largas cadenas de aminoácidos y que el tipo de proteína dependerá de la cantidad y calidad de los aminoácidos y tipo de aminoácidos que van a formar las proteínas. Están unidas por enlaces peptídicos y si hablamos de las proteínas de los alimentos, las tenemos básicamente en productos de origen animal y algunos de origen vegetal. Las proteínas inician su digestión en el estómago. En el estómago tenemos esta enzima que ya la mencionamos, la pepsina, que para actuar adecuadamente necesita un medio ácido. Cuando el ácido clorhídrico está recién formado, su pH es de 0.8, pero cuando se mezcla con las secreciones del estómago,
el pH sube de 2 a 3. Este es el pH óptimo para la acción de la pepsina. Por favor, irán tomando en cuenta estos valores, verán que ya tenemos pH del ácido clorhídrico recién formado, pH de la amilasa salival, pH de las enzimas pancreáticas, pH de la pepsina, óptimos para la acción de la pepsina de 2 a 3. Y se inactiva cuando sube de 5. Entonces, ¿qué hace la pepsina? La pepsina degrada el colágeno. Y el colágeno es el que une las fibras de las carnes. Por lo tanto, si me degrada el colágeno, me va a permitir separar las fibras de las carnes para que en el duodeno las enzimas del páncreas puedan hacer su trabajo de manera más efectiva. Cuando abandonan el estómago y llegan al duodeno, solo se han digerido el 20% del 10 al 20% de las proteínas en el estómago y el resto continúa en el duodeno. En el duodeno, las enzimas proteolíticas del páncreas, tripsina y quimotripsina, degradan los polipéptidos grandes a cadenas más pequeñas. La carboxipolipeptidasa puede dejarlos como dipéptidos, tripéptidos, algunos aminoácidos ya individuales, y la proelastasa se convierte en elastasa y degrada la elastina, que también mantiene unidas a las fibras de las carnes. Entonces, este esquema de aquí me permite ver qué ha pasado con las proteínas. En el estómago, la pepsina las degradó a cadenas polipeptídicas. En el duodeno, las enzimas proteolíticas a polipéptidos y aminoácidos, y llegaron a los enterocitos. En los enterocitos, entonces, encontramos las peptidasas, aminopolipeptidasas y dipeptidasas, que los degradan a dipéptidos, tripéptidos o aminoácidos individuales. Todavía podrían pasar algunos tripéptidos y dipéptidos dentro del enterocito, por la membrana luminal. Pero aquí dentro del enterocito también encontramos proteínas peptidasas que ya finalmente los degradan a aminoácidos esenciales. Un dato importante es el que tenemos acá, que más del 99% de las proteínas se tienen que absorber como aminoácidos, o se absorben como aminoácidos. ¿Y por qué es importante este dato? Porque si se absorbieran como cadenas peptídicas o como proteínas enteras, podrían generarnos cuadros alérgicos o trastornos inmunitarios. Y por eso es muy importante que más del 99% se absorban como aminoácidos. Cuando ya se han degradado aquí en el citosol de la célula, pasan a la sangre a través de la membrana basal del enterocito. Creo que era hasta ahí. Sí, porque luego ya vienen las grasas. Bueno, hasta aquí entonces la segunda parte. Me parece que en función del tiempo vamos haciendo ya la designación de los grupos para ver a cuál le corresponde el día miércoles y a cuál le corresponde el día jueves. Bueno, creo que ya tenemos experiencias en cuanto a las exposiciones, preparar todo adecuadamente, igual el material para poder hacerlo de la manera más ágil posible y optimizar también pues el tiempo que disponemos en cada jornada. Quedó pendiente todavía una parte del grupo 3, no 2, el grupo 2, que el día miércoles empezamos con el grupo 2 para concluir esa parte que les faltó y luego seguimos con el que salga para la primera parte. Y así vamos avanzando, y recuerden también que una vez terminado digestivo tienen una lección en la plataforma. Entonces, vamos a ver qué grupo les corresponde estas partes, uno para el día miércoles y otro para el día jueves. Sí. La primera parte que se explicó hoy, grupo 1. Y la segunda parte que se explicó hoy, grupo 4. De estos grupos, de estos grupos, el 4, sí, el 4 será, sí, el 4 que corresponde a la segunda parte, será el que tiene que enviar las diapositivas, pero luego de terminada su exposición. Perdón un ratito para verificar si estamos bien con
con el paralelo A. A ver, perdón. El grupo 2 es el que tiene que enviarnos ciertos movimientos del tubo digestivo, entonces luego les tocaría, sí, a la secreción de páncreas, bilis y digestión. Ya, sí, estoy mal acá, no siento, da un ratito para rectificar acá del paralelo A. Ya. A ver, el paralelo A, ya. El paralelo A envió la primera parte, la segunda les tocó a ustedes, la tercera es el paralelo A, claro. La tercera es del paralelo A y esta cuarta es de ustedes, sí. Sí, entonces se hará, pero ya una vez terminadas las exposiciones, el grupo 4. Sí, el grupo 4, pero ya una vez que termine la exposición. Bueno, si hay preguntas a lo mejor de la temática, por favor anotarlas para hacerlas tal vez cuando cada grupo vaya terminando su exposición. Y entonces este momento me quedo con los dos grupos que salieron para exponer, para sugerir el material de apoyo, y con los demás nos encontramos el día miércoles para la exposición de la primera parte de secreción. Les agradezco la asistencia, me quedo con los dos grupos que les corresponde la exposición esta semana. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Los estímulos que provocan la secreción, gráficos a color. En el caso del gráfico 1, ahí están todos los pasos de la formación de hormonas, pero si quieren ustedes podrían poner una palabra en cada paso para acordarse. Por ejemplo, 1 nutrientes, 2 mitocondrias, 3 reticuloplásmico y así, para ir describiendo. Igual en el caso del moco, las propiedades del moco. Por ejemplo, 1 podría ser adherente, 2 consistencia, 3 deslizamiento y así, una palabra que les ayude a recordar. Pónganlo al cuadro de la cantidad de secreciones, que en el caso del primer grupo lo va a utilizar tanto los dos, secreción de saliva como gástrica, y me parece que el otro grupo utilizaría el pancreático. Pero en todo caso, pónganlo. Gráficos a colores, igualmente en las funciones de la saliva podrían poner gráficos o simplemente una frase de cada función que realiza. Gráficos de las glándulas del estómago. Muy importante los esquemas, por ejemplo, el mecanismo para la secreción del ácido clorhídrico, el 6, con todos los procesos de transporte, que esté muy bien explicadito todos esos procesos de transporte. Las fases de la secreción gástrica, igualmente, si hay un gráfico, pueden colocarlo en gráfico para las fases de la secreción gástrica. Seguimos con secreción pancreática, y como ustedes llegamos, también hay los dos esquemas les corresponde a ustedes, tanto la formación de ácido clorhídrico como bicarbonato, con los sistemas de transporte. Verán que esté bien claro, y llegamos con ustedes hasta antes de regulación de secreción pancreática. Y con el grupo 5 fue, el grupo de la segunda parte, 4. Y con el grupo 4, desde regulación de secreción pancreática, pueden enumerar los estímulos, pongan también la fórmula de degradación del ácido clorhídrico, gráficos a color, pongan también el cuadrito comparando la bilis del hígado y de la vesícula, y ahí también podrían poner, como hice yo, unos 3 ejemplos de sustancias que se absorben o no se absorben. Y seguimos con secreciones de intestino, terminamos el capítulo y pasamos a digestión. Aquí también vamos poniendo también las fórmulas de degradación de carbohidratos, de proteínas, y los esquemas también son importantes aquí para ver qué hace cada enzima y cómo degrada los disacáridos. Y también hay el esquema 2 de la digestión de proteínas, pónganos, y la fórmula también de las proteínas para ver el enlace peptídico. Y con ustedes terminamos antes de digestión de las grasas. Como saben, pues todos preparado todo, porque les puede tocar a cualquiera, en cualquier orden. También, que como las diapositivas son elaboradas grupalmente, cada
uno de ustedes tiene que saber en qué momento y cómo la utilizan esa diapositiva, de tal manera que si alguien que no está exponiendo está compartiendo, sepa en qué momento tiene que cambiarla y en qué momento ya procedemos con la otra. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, entonces nos encontramos el día miércoles, retomando con el grupo 1, me parece. No. Retomando la exposición que faltó completar el grupo 2 y luego continuamos con el grupo 1. Si no hay preguntas, les agradezco la asistencia. Nos encontramos entonces el día miércoles. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora.